Hola, muy buenas noches, bienvenidos a Reporte Estelar. Como siempre, es un placer estar con todos ustedes a partir de esta hora. En nombre de todo este equipo que me acompaña, muchísimas gracias por permitirnos entrar en sus hogares. Hoy vamos a hablar de la situación política venezolana. Recuerden ustedes que en estos momentos están detenidas las conversaciones entre la oposición y el gobierno. Recientemente veíamos unas declaraciones del segundo vicepresidente del Parlamento venezolano, Stalin González, quien asegura que esperaban por la posición del sector oficialista, es decir, los representantes del gobierno de Nicolás Maduro, para regresar a la mesa de negociación. Ya habían unas propuestas que había hecho la oposición y estaban a la espera de esto. Sin embargo, ha habido cierta reticencia. En medio de esta situación se ha hablado de unas conversaciones de alto nivel entre el gobierno de los Estados Unidos y algunos representantes de alto gobierno, entre los cuales se menciona insistentemente Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional Constituyente. Bueno, en medio de todo eso se han hecho unos estudios en nuestro país que hablan de la baja popularidad del presidente de la República, Nicolás Maduro. Según el más reciente realizado por IVAC, se da cuenta de 87,7% la valoración que hace el pueblo venezolano de la gestión de Nicolás Maduro. Si nos vamos a medir eso con la popularidad personal que tiene el presidente, se habla de por lo menos un 18 contra un 55% que tendría el líder de la oposición venezolana en estos momentos y presidente del Parlamento venezolano, Juan Guaidó. En todo esto, bueno, vamos a señalar que también la situación que presentan los venezolanos con el tema económico, la falta de poder adquisitivo, pues que cada vez los alimentos están más caros en nuestro país. Sendas habla de por lo menos $300 para adquirir la canasta alimentaria, algo que por supuesto no es accesible para, diría que más del 80% de la población venezolana, y en momentos en que el salario mínimo apenas llega a los $3 según pues la nominación que hay en estos momentos. Ese es el tema que estaremos abordando esta noche. Vamos antes a presentarles algunos de los titulares y posteriormente les presento a mi invitado para la noche de hoy para hablar del tema. Comenzamos con Crónica 1 del pasado 2 de septiembre y allí tienen las declaraciones de Stalin González, quien dice que la oposición y Noruega esperan por Maduro para retomar la negociación. El periodiquito también de ese día nos dice que la Unión Europea y la ONU, situación de Venezuela, necesita más recursos. También tenemos el Universal del pasado 3 de septiembre que nos dice que Bachelet presentará este 9 de septiembre actualización del informe sobre la situación venezolana. El Impulso del 23 de agosto, el estudio de IVAC, 81,8% de los venezolanos esperan que Maduro salga de Miraflores, y el Carabobeño, con lo cual terminamos, del 15 de agosto muestra también otro estudio, Data Analysis, que asegura que Juan Guaidó es el líder político más popular en estos momentos en Venezuela. Nuestro invitado para hablar de este tema, Félix Seijas. Él es profesor de la Universidad Central de Venezuela, además es director del Instituto Delfos. Su Twitter, @FélixSeijas R. Empiecen desde ya a enviar sus comentarios, la etiqueta que vamos a utilizar esta noche, numeral Reporte Político. Félix Seijas, profesor, es un placer tenerlo acá nuevamente. El placer Bienvenido. es mío, del Valle. Bueno, vamos a empezar por la valoración que recientemente en el último estudio que sacó Delfos se hace de la gestión del gobierno del presidente Nicolás Maduro y de la popularidad, tomando en cuenta que tiene una gestión negativa que supera el 80% y una popularidad que no alcanza al 18%. ¿Cómo es posible que todavía la población venezolana la tengamos así como tan dormida, a pesar de la falla en los servicios públicos, del poder adquisitivo que no es suficiente, de las fallas en todos los servicios, empezando por el tema de la salud y los servicios básicos? Todavía el presidente pues se mantenga en el poder. Bueno, porque lo que pasa es que los regímenes que tienden a ser autoritarios no son regímenes que se mantienen por la popularidad precisamente, es decir, ellos se mantienen por otros mecanismos. La misma crisis hace que la gente esté, la palabra quizás entretenida suena fuerte porque es algo más o menos cruel, Ameno, ¿no? no. Pero la gente se mantiene buscando la comida, la gente se mantiene tratando de resolver sus problemas básicos, la gente se mantiene tratando de buscar agua, de cargar agua. Hay niños cargando agua, llevando agua a sus casas, hay niños que están desertando del sistema escolar y lo hacen porque las madres no tienen cómo comprarle zapatos, cómo comprarle cuadernos, cómo comprarle un lápiz, son víctimas de la delincuencia de sus mismos compañeros en el colegio. Todo esto los estudios nos lo vienen arrojando en la parte cualitativa en diferentes ciudades del país. Entonces, si el venezolano el venezolano promedio está tratando de resolver su problema, su crisis personal,
Y bueno, esto es lo que hace que un presidente con baja popularidad, que siendo baja tampoco es tan baja, porque si uno escucha una cifra que puede pasar del 15%, pues cualquier mandatario a nivel mundial que luego de ciertos años de su gestión mantenga un índice con un 15, un 20%, es algo respetable. El asunto aquí, y esto siempre lo digo, no es ese 15%, es el 85% que se le opone. La fuerza con la que se le opone ese 85%. Uno puede recordar a Caldera en su segunda presidencia, cuando sale del poder ya en su último año, Caldera sale con un 8% de aprobación, es decir, el 92% del país no lo aprobaba, pero ese 92% no estaba dispuesto a mover un dedo para que Caldera estuviese un segundo menos dentro del poder. En cambio, este 85% es un 85% que ha estado dispuesto, y lo hemos visto, a salir a la calle, a correr riesgos para que Maduro cese su mandato. Entonces, sí, son cifras que pueden engañar si uno no ve también la otra parte, ¿no? En este caso no es tanto el apoyo, sino la fuerza con la que se le opone quienes se les oponen. Ahora, ¿cree usted que todo eso, en lo cual ese 85% en estos momentos, aunque ha salido en diferentes oportunidades a protestar con mucha fuerza, con mucha vehemencia, de hecho en esas protestas se han dejado pues, personas muertas, heridas, con secuelas bastante graves, tenemos muchos de nuestros dirigentes políticos exiliados, otros están presos, ¿cree usted que fallas en los servicios, que la situación como esta se esté utilizando por parte del gobierno de Nicolás Maduro como un método de distracción precisamente para mantener a la gente ocupada en eso y no en ocuparse en seguir presionando la salida de Nicolás Maduro? Claro, ¿qué es lo que empezó a hacer este régimen? Y digo desde la era de Chávez, ¿no? Lo que empezó a hacer fue tratar entendió al productor, entendió a la empresa privada como un enemigo potencial, y empezó a destruirlo. Pero a destruirlo no para que no hubiese producción, sino para sustituir esa producción por la producción del mismo gobierno y que fuese él el único que abasteciera. Todo esto era ficticio, aquello empezó en el camino. Todo esto entonces, lo que es la corrupción, esa burbuja ficticia en la que estábamos por los precios de petróleo y lo elevado que estaban en aquel momento, bueno, le permitieron ir destruyendo la producción privada, irla sustituyendo por importaciones, mientras que trataba de arreglar un aparato productor de alguna manera, ¿no? Todo esto fracasó, bajó los precios del petróleo, la producción del petróleo cayó, se quedaron sin dinero, ya no pudieron seguir trayendo alimentos, no había producción interna, bueno, y empezó a ocurrir lo que empezó a ocurrir. Entonces, en medio de esta crisis, ya no es que ellos no quisieran estar abasteciendo a la gente, ellos quisieran ser los únicos abastecedores de la gente, pero tampoco tienen cómo hacerlo. Es decir que, y con esto nos vamos a la pausa y me lo responde al regreso, es decir que esto fue una política bien pensada desde el gobierno de Hugo Chávez, que fue la antecesora a Nicolás Maduro, y lo que ha habido es una continuación para mantener precisamente a la población venezolana en las condiciones en las cuales se encuentran. Nos vamos a la pausa y al regreso me responde esa pregunta Félix Seijas, con quien conversamos esta noche, profesor universitario y además director de Delfo. Ya venimos. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, @Globovisión, en Instagram, @Globovisión, en Facebook, Globovisión, y también puede unirse a nuestro canal en Telegram, Globovisión Piso Oficial. Y si usted quiere volver a ver este y todos los programas de Globovisión, puede visitar y suscribirse a nuestro canal de YouTube, Soy Globovisión. Aquí nos vemos todos.